Un día, había dos hermanos que visitaron un museo de arte. Durante este día, descubrían muchas cosas nuevas sobre uno. Vemos la escena ahora. ¡Oh, mira, Pablo! Esta pintura es fabulosa. ¿Qué crees, Pablo? Depende de cómo ve la pintura, demuestra una infancia buena o mala dependiendo de la experiencia. Ven y mira. Veo todos los grandes eventos que ocurrieron. Pienso el mundo es fabuloso. Ya, Sofía. No entiendo. El mundo no es fabuloso. ¿Quieres ver mi infancia? No es similar a la tuya. No es el tiempo favorito de mi vida. Es un tiempo con oscuridad, con fuego y destrucción. No creo tú, Pablo. Sofía, no me estás escuchando. Mira si no te crees. Como los lobos que comieron nuestros padres. Son nuestros perros. No, Sofía. ¿Qué es tu problema, Pablo? Solo quieres ser miserable y triste todo el tiempo. Mi infancia fue totalmente malo y horrible. En mi infancia tienen los unicornios y flores y diversión. Veo una infancia con dulces y... Veo una infancia que rompe el corazón. Hola, me llamo Ron. Veo un problema entre los dos. ¿Intentan ver la perspectiva de la otra persona? No, no es la respuesta a nuestros problemas. No tiene la respuesta. La situación es entre mi hermano y yo. Los dos continúan argumentando. Los dos rechazan la idea de ver la otra perspectiva. Los dos ofrecen muchos ejemplos de ideas de la infancia de cada persona. Puedes tratar de ver lo que veo yo. Sí. Mira, Pablo. ¿Ahora qué? Esta pintura es similar al día en el parque. ¿Recuerdas? Sí, el día era muy divertido. Los dos finalmente encontraron un recuerdo en común. Tenía razón, tenía la respuesta de sus problemas. No es la respuesta a nuestros problemas. No sé por qué sigue apareciendo. El hombre Ron está loco. Fuera, el museo demuestra el bueno y el malo. No podría estar en lo cierto. Los dos estudian todas las pinturas y ven dos perspectivas durante el resto de su visita. ¿Y Ron? Ron quiere salvar el pato porque el pato es la única cosa que comprende Ron y sus ideas.